Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Cultura para el Desarrollo. Y qué mejor que nos acompaña el señor Ministro de Cultura y Deportes de la República de Guatemala, Honorable Carlos Batzin. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, Luis. Pues realmente muy complacido de estar aquí en este programa Inversión y Desarrollo para comentar algunos de los temas que estamos desarrollando en el Ministerio de Cultura y Deportes. Guatemala tiene una cultura milenaria. ¿Qué papel juega la cultura y el deporte en el desarrollo integral de nuestros países? Bueno, de alguna manera la cultura es parte de nuestra identidad. Aquí están nuestras raíces, nuestra historia. A través del conocimiento de la historia y de nuestras raíces, pues es que desarrollamos nuestro presente, pero lo más importante son nuestras perspectivas de futuro. Entonces la cultura, la identidad de un país es muy significativa, porque es el que nos da esa marca con que nos reconocen otros países, otros pueblos, y Guatemala es muy admirada por la diversidad cultural que tiene nuestro país, por la diversidad biológica. Y en el caso del deporte, pues nosotros lo estamos impulsando con el concepto de mejorar la salud mental, de mejorar la salud física del guatemalteco. Hemos tenido una serie de crisis en Guatemala que nos ha generado frustraciones en la ciudadanía, y el deporte es un apoyo bastante significativo para promover principios, valores que nos hagan ciudadanos de bien. El deporte recreativo es toda el área de juegos ancestrales, de deportes para estimular el cuerpo. La niñez, la juventud, pues tienen una responsabilidad muy fuerte en el desarrollo de nuestro país, y el deporte nos ayuda a que estos jóvenes, a que estos niños, pues sean ciudadanos de mucho bienestar para nuestro país. Son aspectos muy importantes. Guatemala es altamente reconocida como la cuna de Mesoamérica, como el corazón del mundo maya, como el alma de la tierra. Ustedes están trabajando en la implementación de políticas públicas para el corto, mediano y largo plazo que fomenten la cultura y el deporte en la niñez. ¿Cómo van con la implementación de esos planes? Bueno, nosotros le hemos dado seguimiento a una política general que se estructuró a partir del año 2000 en toda esta parte, que se denomina la cultura como motor del desarrollo. Aquí tenemos pautas de lo que debería generarse a 10 a 20 años, y lo hemos concatenado ahora con el actual plan de gobierno Juncatún, que es un plan visionario hasta el 2032. Y señor ministro, ¿cómo apoyan el arte, la gastronomía y la cultura para que generen ingresos y generen también empleos para las comunidades y las familias del área rural? En estos momentos el Ministerio está construyendo su cuenta satélite de cultura, y nosotros hemos empezado a obtener datos que, aunque estimativos, nos dicen que aproximadamente un 7% del PIB es generado por la actividad cultural en nuestro país, con un 0.6% de inversión. Si este 0.6 se pudiera aumentar, hay estimaciones que crecería significativamente el aporte de la cultura. Y cuando estamos hablando de la cultura, estamos hablando de los temas de innovación, de creatividad, o lo que ahora llaman las industrias culturales, que son precisamente esos temas de la gastronomía, de los artistas en la plástica, en la música, en la danza, el hacer un video, una película de cine, toda la producción artesanal, contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto de nuestro país, y obviamente, lo más importante, a promover un desarrollo en sectores que históricamente no han tenido oportunidades para entrar a los beneficios del desarrollo. Ministro, vemos países muy exitosos, por ejemplo, países asiáticos que han hecho la mezcla de la cultura con el desarrollo económico y lo social. ¿Cómo podemos hacer esto también en Guatemala a través del Ministerio de Cultura para hacer esa mezcla que nos ayude a generar ese desarrollo que necesita nuestro país? Bueno, nuestro gobierno, a través del presidente, pues ha dado indicaciones muy concretas en generar alianzas público-privadas, inversiones privadas en territorios rurales, cómo contribuir a la erradicación del hambre, de la seguridad, una cultura tributaria. Todos estos temas nosotros creemos que debemos de relacionarlos, porque la cultura es un modo de vida.
Y ese modo de vida de los guatemaltecos es bastante sano, bastante eficiente, que se ha ido deteriorando por una aculturación que se ha venido generando a través de los últimos años. Muchas veces tenemos acceso a datos como el Internet que no son bien usados y entonces eso va aculturando, pero por eso un Ministerio de Cultura es muy importante, porque nuestra labor es fortalecer esos buenos hábitos, esos buenos principios que se encuentran en la cultura ancestral, en la cultura milenaria. Ministro, el aporte, las fortalezas y las oportunidades en las comunidades es muy importante tomarlas en cuenta. ¿Cómo desde el Ministerio de Cultura y Deportes involucran al Instituto de Turismo, a los distintos ministerios para trabajar en conjunto y generar inversiones, generar desarrollo, fuentes de empleo en las comunidades? Podríamos nombrar varias comunidades alrededor del Mirador, como lo es Carmelita, algunas alrededor de lo que es Utatlán en Quiché o Ixinché en el altiplano. Bueno, nosotros sí tenemos una relación bastante estrecha con el INGUAT, el Instituto de Turismo, porque sabemos que la cultura es parte de esa atracción turística que tenemos de visitantes extranjeros, y hemos ido tratando de generar una sinergia con el INGUAT y el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, para promover particularmente nuestros centros arqueológicos y expresiones culturales. Esto se ha generado en coordinación con ellos, incluso el Ministerio de Comunicaciones, para mejorar la infraestructura, la rotulación, cómo los guías pues pueden dar un mejor servicio, la seguridad a través de la Politur o Policía de Turismo, a ciudades como Antigua, como Chichicastenango, el lago de Atitlán. Samabaj, por ejemplo, es uno de los lugares arqueológicos únicos en el mundo. Y todo este tipo de cosas ha dado resultado en bienestar para el patrimonio y para favorecer una buena imagen de nuestro país en el exterior. En estos momentos estamos en coordinación muy estrecha con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque hay una política de diplomacia cultural, la cual se está promoviendo a través del sistema de embajadas de nuestro país. Ministro, vemos casos, por ejemplo, como Israel, que han sabido aprovechar muy bien el tema cultural y hacen lo que usted menciona, las industrias culturales. ¿Cómo podemos hacer en Guatemala para darle esos valores agregados para que esto pueda generar ese desarrollo, por ejemplo? Bueno, de alguna manera el tema de la cuenta satélite y el tema de las industrias culturales es algo que tenemos que darle prioridad hacia futuro, porque tenemos una gran cantidad de emprendedores culturales en nuestro país. Nosotros creamos en el 2012 la Dirección de Arte Indígena. El año pasado se hizo el primer encuentro de artistas indígenas de Centroamérica. Y esto de alguna manera ha permitido ir generando acciones de intercambio, no solo comercial, sino que intelectual. Entonces, este tipo de apoyos que nosotros estamos generando con los artistas guatemaltecos nos ha permitido fortalecer la Asociación de Artistas, que está integrada por más de 300 señoras, señores, que son los emprendedores culturales de nuestro país, que manejan un arte muy significativo, muchas veces en un textil, en una pieza de cerámica, en un canasto, en este tipo o en relatar una historia de un pueblo, que de alguna manera están teniendo un apoyo y que son los que vamos a promover en un futuro no muy lejano con el Ministerio de Economía, para que hagan realmente un fortalecimiento de estas pequeñas empresas que hay a nivel de Guatemala. Y ese fortalecimiento de las MIPYMES alrededor de las industrias culturales es muy importante para dar beneficio a las comunidades. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo, presentando nuestro programa Cultura para el Desarrollo, en el cual nos acompaña el ministro de Cultura y Deportes de la República de Guatemala, Carlos Batzin. Continuamos con inversión y desarrollo en la entrevista al señor ministro de Cultura y Deportes de la República de Guatemala con nuestro programa Cultura para el Desarrollo. Señor ministro, usted es de ascendencia indígena, una persona muy preparada, que le ha tocado tener puestos dirigenciales a nivel nacional e internacional. Pero,
¿qué debemos hacer para aprovechar el espíritu emprendedor, la empresarialidad de los pueblos indígenas? Porque cuando vemos históricamente, desde hace más de 10.000 años, comerciaban con Machu Picchu en Perú, en lo que hoy es Puebla en México. Hay un gran potencial y una gran fortaleza que debemos aprovechar, y se puede muy bien a través de las industrias culturales y otras industrias relacionadas. Sí, efectivamente, conocer un poco el tema de la potencialidad y esa capacidad empresarial indígena en nuestro país es muy importante, porque más del 60% de la población pues es estimada que es de ascendencia indígena. Estas culturas indígenas en nuestro país, que son 3, mayas, xincas y garífonas, es muy significativa porque es parte de esa diversidad cultural con los ladinos o mestizos, de esa atracción que tiene nuestro país. En nuestras comunidades hay ciertas capacidades que hasta hace algunos años le habíamos llamado una capacidad de sobrevivencia, de una economía de subsistencia que se ha generado por las condiciones en que se tienen a estas familias, y que ahora en una dimensión más justa se llama la resiliencia, que es esa capacidad generada a nivel de los pueblos, de las comunidades, para acoplarse a estas situaciones adversas que muchas veces les afectan. Luego, facilitar algunas condiciones para que haya inversión, para que haya una productividad. Hemos visto cómo se han generado cadenas productivas ya en estos momentos, tanto en la agricultura como en la producción artesanal, y eso es muy importante porque ya hay cadenas de tiendas muy importantes a nivel de Europa, de Estados Unidos, que están dando a conocer lo que Guatemala es capaz de producir. Yo tuve la oportunidad recientemente de hablar con el ministro de Cultura del Ecuador, que tiene una ciudad muy importante ahí, Otavalo. Otavalo es pues como un centro de comercio en donde el sistema bancario, en donde el sistema cooperativo pues está muy impregnado y es manejado precisamente por los productores, los otavaleños como les llamamos, que están en todo el mundo. Pero Guatemala también tiene un San Francisco el Alto, tiene un Momostenango, tiene una comunidad que se ha dedicado al comercio muy significativo. San Francisco el Alto está catalogado como uno de los mercados mucho más fuertes de toda Centroamérica, donde encontramos panameños de Costa Rica haciendo compras los días jueves. Pero además de San Francisco del Alto tenemos otros mercados en nuestro país, como el de Chimaltenango, como el de Sololá, el de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetán, en todo el país. Hay un sistema de comercio en donde no solo es un intercambio de productos, sino que también un intercambio cultural, un intercambio de proyecciones hacia futuro, y ahí es donde nace una cantidad de nuevas empresas que son esa potencialidad que nuestro país necesita. Importante aprovechar ese espíritu emprendedor de los pueblos indígenas. Ministro, usted nos explicaba cómo Grecia, su principal fuente de empleos es alrededor de la cultura. En Guatemala tenemos más de 5.000 sitios turísticos, nos decía usted, y arqueológicos. ¿Cómo están trabajando en conjunto con el Instituto de Turismo Guatemalteco en Guat y todas las instituciones de gobierno? Porque como usted muy bien lo decía, con una inversión de el 0.06% se está generando cerca del 7% del Producto Interno Bruto, pero muy bien podríamos generar 5 veces más lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, tenemos que dar pasos seguros, y con el Instituto de Turismo INGUAT también estamos aperturando, estamos empezando a construir la cuenta satélite de turismo. La verdad es que en nuestro país y posiblemente en toda la región no hay indicadores culturales. Por eso es que muchas veces nuestras autoridades que tienen bajo su responsabilidad la decisión de un presupuesto no ven en cultura un tema de inversión, un tema que puede generar mucho a futuro. Y estas cuentas satélites nosotros consideramos que va a permitir que se cambie un poquito ese tema de la cultura de que solo es un gasto.
La cultura puede tener muchas condiciones para las inversiones y ser muy rentable, ser uno de los sectores de nuestra economía que realmente genere desarrollo, bienestar, equidad, igualdad para todos los guatemaltecos. Sin duda alguna, la cultura es un polo de desarrollo con un gran potencial que podemos hacer aquí en Guatemala. Siempre en la parte de la cultura, señor ministro, por ejemplo, lo que es la industria del cine, vemos Brasil, Colombia, México, que lo han sabido aprovechar muy bien, pero en Guatemala tenemos tanta diversidad, tantos paisajes, tantas áreas que podemos aprovechar muy bien para estas industrias. ¿Qué políticas se están promoviendo para atracción de inversiones y se puede aprovechar muy bien para hacer la parte turística y de generación de empleo y de economía y de desarrollo? Bueno, nosotros valoramos realmente el tema del cine, del video en nuestro país. Tenemos un inventario en estos momentos de que en Guatemala se han producido más de 300 películas, las cuales en estos momentos estamos recopilando. Y son películas que a nivel de otros países han reconocido como de muy alta calidad. Entonces nuestros productores, pues con bastante sencillez, humildad, han sabido reflejar en muchas películas la realidad guatemalteca, lo cual tenemos que aprovechar para hacer esa promoción de nuestro país en el exterior. Pero a nivel del ministerio, inmediatamente lo que estamos haciendo es organizar semanas de cine en otros países. En estos momentos hablamos con el secretario de Cultura de México, de Conaculta, el cual muy amablemente nos va a patrocinar una semana de cine guatemalteco en el Distrito Federal, posiblemente en el mes de agosto o septiembre, y así sucesivamente Colombia, en Cuba, en otros países. Tenemos estas alternativas para este año. Sin embargo, algo más concreto ha sido aperturar la unidad de cine, que precisamente este mes de junio se abrió en la Dirección General de las Artes. Casos como Miguel Ángel Asturias, Gaby Moreno, Ricardo Arjona, ¿cómo promueven, exhortan, acompañan y desarrollan, por ejemplo, lo que es música, literatura, danza, teatro en Guatemala? Bueno, nosotros tenemos una serie de escuelas de arte, academias de arte, también conservatorios en donde la música es llevada hasta los guatemaltecos. La enseñanza de la música, en estos momentos tenemos un aproximado de 11,000 estudiantes en nuestras 17 academias y conservatorios. Y esto ha permitido que nosotros tengamos un acercamiento con valores potenciales del arte, la plástica, la música, la danza, para poder fortalecerlos. Estamos haciendo esfuerzos en estos momentos por crear un sistema de estímulos, de crear algunas becas para estudiantes. Bueno, la mayoría tiene una beca, pero me refiero a becas de estudio en otros países, para que ellos puedan fortalecerse. Recientemente, uno de nuestros miembros del Conservatorio Nacional de Música, un jovencito, pero ya todo un maestro de 25 años de edad, de San Miguel Pochuta, es un pianista que actualmente es el pianista principal del Coro Nacional de Guatemala. Fue a hacer un recorrido por 3 países de Europa. Estando allá le solicitaron que fuera a 3 más, entonces estuvo en Alemania, en Francia, en Portugal, en Madrid, en Suecia, en Holanda, y es una maravilla que uno se dé cuenta que un artista guatemalteco esté destacando en los teatros famosos de Europa. Interesante aprovechar todos estos talentos para que se desarrollen y para que haya definitivamente más motivación en la juventud. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo y nuestro programa Cultura para el Desarrollo, en la entrevista al señor Ministro de Cultura y Deportes de la República de Guatemala. Continuamos con inversión y desarrollo y nuestro programa Cultura para el Desarrollo, en la entrevista con el señor Ministro de Cultura y Deportes de Guatemala, Carlos Batzin. Señor Ministro, usted el año pasado viajó a la República de Namibia, en África, un esfuerzo encomiable, muy importante de su ministerio, del gobierno, por supuesto en alianza pública con el sector privado, para traer a Guatemala el 5º Foro Mundial de Empresarios Indígenas. ¿Qué representa para Guatemala y para los pueblos indígenas el 5º Foro Mundial de Empresarios Indígenas?
Bueno, realmente esto es algo muy significativo para nuestro país. A raíz de la ruta del Bactún que celebramos en el 2012, conocimos a estos empresarios, los cuales de alguna manera nos invitaron para ir al tercer foro que se desarrolló en Australia, pero no pudimos en el 2012. Luego, el año pasado, pues el cuarto foro fue muy importante porque fuimos a hacer una presentación de esa visión de desarrollo y cultura que tiene nuestro país, y la verdad es que les impactó bastante, porque hablamos de esa población indígena de Latinoamérica, de esos más de 400 pueblos, de 60 millones de personas que constituyen más del 10% de la población latinoamericana, que sería un potencial para el mercado empresarial que ellos manejan. Entonces, en este sentido, haber aceptado desarrollar este quinto foro en nuestro país nos abre significativas posibilidades, particularmente para nuevos empresarios que están pujantes muy fuertemente en nuestro país en estos momentos, y que una alianza que se pudiera generar entre estos empresarios de gran magnitud a nivel mundial con nuestros empresarios indígenas en Guatemala puede generar una nueva condición de desarrollo para nuestro país. Entonces, el desarrollo de este foro está programado para que, además de conocer las experiencias exitosas de ellas, se pueda generar ruedas de negocios en donde se generen esas alianzas de inversiones, pero también de oportunidades de comercialización de nuestros productos en el exterior. Muy interesante esa visión. Ahora, ministro, también nos complace como inversión y desarrollo, como consultoría internacional, ser parte de las distintas instituciones que conformamos este comité, y por supuesto que usted ha tenido esa iniciativa en conjunto con empresarios visionarios de Guatemala. Ahora, en términos políticos, económicos, sociales, con una visión de futuro, traer este foro a Guatemala es histórico para toda Iberoamérica. ¿Cómo visualiza el futuro después de este Foro Mundial de Empresarios Indígenas que genere una cultura de reconocer más el espíritu emprendedor, la empresarialidad, y, como usted muy bien lo dijo, que generen negocios para el presente, para el futuro, y que eso genere más inversiones, más empleos? Pues la visión que tenemos con este foro es de que hayan nuevos empresarios fortalecidos, que si hoy producen 10 artículos, pues el día de mañana sean 100 o 1000, de que haya oportunidad de ir a países desarrollados a dar a conocer estos productos guatemaltecos. Tenemos entendido que en China, en Shanghái, pues se van a abrir una serie de cafés con un concepto maya, a raíz del Investing Summit que promovió el ministro de Economía el año pasado, y que son 1000 cafés los que van a abrir en 10 años, 100 cafés por año. Sí. Con café 100% guatemalteco. Es admirable cómo ya ellos están calificando las calidades de nuestro café, el de Cobán, el de Antigua, el de Huehuetenango, y todos ellos tienen un concepto para venderlo en Shanghái, en un centro comercial de mucha prestigio, y que además se están abriendo otras oportunidades para vender artesanías, joyería fina. El jade en nuestro país es algo que se caracteriza, y que ya tenemos empresarios indígenas dentro de este tema. Señor ministro, ¿cómo trabajan para hacer ese impacto del verdadero desarrollo rural en conjunto con el poder local? Es decir, consejos de desarrollo de todo nivel, líderes comunitarios y alcaldes gobernadores. Bueno, nosotros tenemos algunos programas en la Dirección General de Desarrollo Cultural, en donde se están desarrollando los festivales culturales. Estos festivales culturales pues son una muestra durante 2 o 3 días del arte, de la producción artesanal, de la gastronomía de las regiones, y se hacen en coordinación con nuestro personal, pero también con los alcaldes, con los gobernadores, con los diputados, con las alcaldías indígenas, las cofradías,
se ha promovido bastante el desarrollo de estas regiones. Por ejemplo, el año pasado tuvimos mucho éxito en el festival cultural que se hizo en Rabinal, que se hizo en Sololá, que se hizo en Huehuetenango, en el área Xinca también, en Chiquimulía, en donde personas, productores, lograron alcanzar un nivel de éxito bastante fuerte. Ministro, vemos de que hay deportistas que han demostrado ser perseverantes, persistentes en diferentes ámbitos. ¿Cómo pueden el deporte para ir posicionando a Guatemala y mostrar que Guatemala también somos un país de deportistas también? Bueno, efectivamente, nosotros reconocemos ese valor, esas habilidades que hay en los jóvenes de Guatemala, y además de impulsar los deportes más populares como el fútbol, la bicicleta, posiblemente hayan otros deportes. Hemos considerado los juegos ancestrales, por ejemplo, tienen siempre una lección de vida. Por ejemplo, el juego de la pelota maya. Un jovencito que se dedica a ese arte del juego de la pelota maya tiene que prepararse no solo físicamente, sino que intelectualmente. 40 días antes ellos tienen un proceso de preparación, lo cual se desarrolla también en lo que hablábamos como el palo volador, cómo se bota un árbol, cómo se prepara el danzante que hace el recorrido en el palo volador. Entonces los juegos ancestrales es un tema que nosotros estamos impulsando fuertemente, no solo para promover recreación, sino que también para promover valores, principios éticos y morales en la población guatemalteca que nos ayude a tener mejores hábitos de vida. Ministro, la multiculturalidad es una gran riqueza de nuestro país. Usted que comprende muy bien el área rural, que comprende muy bien los pueblos indígenas por sus orígenes, que ha recorrido el mundo, que ha ejercido un liderazgo muy positivo, ¿cómo podemos aprovecharla para que sea un punto de encuentro que nos ayude a bajar la conflictividad social, que se den las oportunidades de inversión y la creación de empleos en las comunidades donde más se necesita? Es un enfrentamiento bastante difícil que tenemos que vivir, pero que de alguna manera esa diversidad cultural genera un punto de encuentro, porque más que diferencias los guatemaltecos tenemos elementos comunes. Esos elementos comunes que nos han ayudado a sobrepasar desastres, a sobrepasar catástrofes, momentos difíciles que han unido a los guatemaltecos y que son una muestra de que juntos podemos hacer las cosas. Entonces la diversidad cultural es un canal, es un vehículo para generar una visión propositiva de desarrollo en nuestro país y que esas situaciones de discriminación, de desigualdad, de irrespeto que ahora se manifiestan en distintos hábitos, pues puedan ir desapareciendo para que resurja otra nueva cultura. El presidente lo ha dicho, construyamos la Guatemala intercultural. Y estamos seguros que con esa visión vamos a avanzar. Señor Ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzin, muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo y por compartir esos elementos que nos motivan para hacer de la cultura un motor del desarrollo. Y a ustedes, amigos que nos han acompañado de distintos países, les agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Donde yo nací, cuando pienso en mi Guatemala, el más bello para